Amigos, y los dominicanos confirmaron su fervor altagraciano este pasado viernes 21, día de la Altagracia, al acudir de manera masiva a la Basílica de Higüey. Por otro lado, las farmacias comenzaron a vender pruebas de antígenos para detectar el COVID-19. Y la doctora Milagro Ortiz Bosch, amigo, aclaró sobre el asunto del 50+1. Detectaron una nueva mutación de la variante Omicron en Suecia. Y la magistrada procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, afirmó que determinará cómo ingresaron las armas al penal de La Victoria. Y, por su parte, un preso afirmó que se pagan hasta 50,000 pesos para entrar armas a La Victoria. Saben ustedes, amigos, que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Artiz y 22 de Aster, y que estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa. Estamos en Instagram como @consultapar, también como Ricardo Opelman, todo juntito. Estamos en nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com. En Twitter estamos como @consultapar y en Facebook Consulta Participativa. Amigos, y nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto, el 809-769-4500. Contáctenos, escríbanos, hagan sus preguntas y sugerencias en todo lo que tiene que ver con contenido y invitados. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y algunas farmacias de la República Dominicana comenzaron a vender pruebas de antígeno para detectar el COVID-19 tras la disposición del gobierno de facilitar el acceso a la población y así disminuir los contagios del coronavirus. Los precios de las pruebas en las diversas farmacias, según pudo comprobarse, oscilan entre los 300 y 350 pesos. Actualmente, una prueba de antígenos en un laboratorio privado tiene un costo entre los 1.500 y 1.800 pesos, a pesar de que al Estado estas pruebas le cuestan alrededor de 173 pesos. Amigos, luego que el presidente Luis Abinader desmintiera que el PRM pretenda modificar el 50+1 de la Constitución para ganar las elecciones en la República Dominicana, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, doctora Milagro Ortiz Bosch, aclaró que la advertencia sobre el 50+1 es suya y no del PRM. La funcionaria aclaró que esta advertencia la hizo a título personal y su partido no ha fijado ninguna posición al respecto. Y dijo que en la Dirección de Ética se prepara un programa nacional de lucha contra la corrupción. Y esos ripios donde se crea la corrupción deben ser revisados. Citó el 50+1 como un artículo que distorsiona la democracia y debe revisarse. Y a propósito de eso, un grupo de juristas sometió, amigos, el pasado jueves una acción directa en inconstitucionalidad contra el 50+1. Veremos de qué lado está tocando el pandero y cuáles son los intereses que realmente están moviendo esta idea. Amigos, y fue detectada una nueva mutación de la variante Omicron en Suecia.
Hasta ahora, en ese país se han identificado más de 6 casos de una subvariante del Omicron llamada BA.2. Esto en Suecia, pero se tiene conocimiento de que esta variante también ya ha sido reportada en Dinamarca, Noruega y la ciudad india de Calcuta. Ojo con eso, porque hemos visto como estas variantes aparecen hoy en un lugar más distante de su país. En los días venideros, no muy tarde, se tienen en el terruño nacional. Amigos, y como parte del seguimiento al lamentable hecho en el que resultaron muertos 3 privados de libertad y 10 heridos en la penitenciaría de La Victoria, la magistrada Miriam Germán Brito reiteró ante los responsables del sistema penitenciario su interés en que se determine la forma en que fueron introducidas las armas de fuego al interior del penal. La magistrada Germán Brito dijo que da seguimiento de cerca a este hecho y reiteró su instrucción para que una investigación determine de manera oportuna la forma en que los internos de La Victoria pudieron acceder a las armas de fuego. Responsable de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, reiteró el mandato de la magistrada procuradora y afirmó que será cumplida. Pero por otro lado, un informante carcelario reveló al nacional.com.do que presos pagan hasta 50,000 pesos para entrar armas a La Victoria. Este individuo dijo que en la Penitenciaría Nacional de La Victoria opera una mafia en la que, según testimonios de reclusos, hay que pagar hasta 50,000 pesos al personal penitenciario para permitir la entrada de un arma de fuego o alguna otra carga de droga. Una fuente carcelaria explicó al Nacional que lo que se vive en esa cárcel es una mafia a gran escala, donde todo se comercializa en complicidad con las autoridades del penal. Se explicó que en La Victoria 3 presos tienen el control absoluto de ese penal desde las celdas 5 y 6 y tienen conexión directa con las autoridades de recinto, según la fuente. Cualquier cosa que un preso necesite, hay que comprárselas a ellos, incluyendo drogas, seguridad, alimentos y armas, porque estos 3 personajes son los que mantienen el control de la cárcel. Y dijo que en 20 o 30 libras de marihuana que ellos meten en la prisión, entran armas de fuego dentro de las pacas, que ni los policías se dan cuenta, por lo que estos, según él, andan detrás de sus cuartos. Ellos no saben si están pasando hierba o pistola, sostuvo la fuente, que es un preso condenado. Amigos, y nosotros nos preguntamos, teníamos entendido que en las cárceles del país, especialmente en el penal de La Victoria, en la cárcel de Najayo, donde también hubo un evento después de esto a que se refiere esta información, tenían y tienen, según lo que creíamos, detectores de armas de fuego, detectores de armas de toda índole, y que todo el que penetra al penal es profundamente requisado, precisamente para evitar la introducción en el penal de drogas narcóticas, de marihuana, de armas de fuego, de armas cortopunzantes, puñales, machetes, etc. Y si esto es así, vale preguntarse
¿Cómo es que se logran entrar armas de fuego? Se dice que un preso también, luego de esto, fue sorprendido tratando de que un motoconcho le transportara fuera del penal un revólver 38. Esto, amigos televidentes, hay que verlo y hacer un llamado a la autoridad para que tome carta profunda y seria en este asunto. Amigos, hasta aquí nuestro comentario y les invitamos a que nos acompañen en nuestra entrevista central, donde estaremos hablando con la doctora Anabel Espinosa, psiquiatra, sobre la soledad, el encierro, el aislamiento, el duelo y los daños psicológicos del COVID-19 en las personas afectadas. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestra entrevista. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos en consulta participativa la presencia de una profesional joven, una científica joven dominicana, de estos jóvenes que se destacan por su calidad en la profesión de la medicina. Nos referimos a la doctora Anabel Espinosa, quien es médico psiquiatra. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchas gracias por la invitación, don Ricardo. De verdad que cuando me contactaron para que trabajáramos en este fin de semana, de verdad que me sentí muy honrada por participar y junto a ustedes tratar de compartir de los poquitos conocimientos que tenemos, tratar de compartirlo para psicoeducar nuestra población. Bien, doctora, vamos a entrar en materia de una vez porque tenemos muchas preguntas y que sabemos que usted pues va a orientar a nuestros amigos televidentes de la forma más explícita y entendible posible. Doctora, la soledad, el encierro, el aislamiento, el duelo, la distancia del ser querido durante la pandemia. ¿Qué ha provocado todo esto en la sociedad y en las personas durante todo este tiempo que hemos tenido de pandemia a nivel psiquiátrico? Muy importante su pregunta, don Ricardo, porque esto es un tema que no es que afecta a una familia en particular, que afecta a una de nuestras provincias. Esto es un tema mundial de salud que, por tanto, ha tocado a toda la sociedad. Esto no ha tenido que ver ni siquiera con un estrato social en específico. Esto ha sido de un impacto que ha tocado hasta quienes en algún momento pensaban, no me va a afectar por tal situación. El aislamiento, nosotros no estamos acostumbrados a él, no estamos acostumbrados a manejarlo porque nosotros somos biopsicosociales. O sea, nosotros disfrutamos mucho de la compañía, de la socialización, aunque a todos nos gusta pasar también un tiempecito retirados y en algún momento tranquilos. Sin embargo, cuando pasó de ser que estoy este fin de semana en casa, que es lo que puede pasar si tenemos una gripecita, ese fin de semana empezó a convertirse en semanas. Esas semanas pasaron a convertirse en meses y los meses llamamos por 2 años, donde hemos tenido que hacer ajustes que nos han privado a veces de la compañía hasta de nuestros familiares. O sea, no solo de mis compañeros de trabajo, de mi círculo de amigos, sino que hasta las familias se han visto fragmentadas porque han tenido que guardar la distancia. Esto es algo nuevo que nos tocó adaptarnos y ha pasado factura en las emociones de los pacientes. Al final recordemos que nosotros damos respuestas emocionales que van de acuerdo al estímulo externo, en las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, esta soledad, este tema de este distanciamiento tan prolongado ha generado entonces una respuesta en nosotros que ha pasado a manifestarse en forma de ansiedad, en forma de tristeza en cada uno. En forma de ansiedad y de tristeza. Y esto, doctora, entonces, pues genera lo que a todos nos preocupa mucho en relación con nuestro entorno y nuestros familiares, que es el asunto de la ansiedad y la depresión. Así es. O sea, nosotros nos ha tocado, don Ricardo,
personas que antes no eran pacientes, que quizá iban a la consulta de manera solidaria, acompañar a un amigo, acompañar a un familiar, ahora resulta ser que han demandado también ellos el servicio. Han solicitado hoy un espacio para evaluarse porque se han dado cuenta que este cambio en el tono de sus emociones no se presentó por un día, no se presentó por 2 días, sino que ellos ven que ha ido afectando su función general global, perdiendo la capacidad de disfrutar las cosas como lo hacían antes, manteniendo un tono de ánimo tan bajito, donde dicen, pero es que yo me siento tan solo, yo me siento diferente. Y si eso también le añadimos, don Ricardo, que en este tiempo hay personas que han perdido garantías que tenían antes, que le daban estabilidad, como es, por ejemplo, empleo, cambios económicos muy importantes. Le añadimos entonces soledad más cambios de cosas que antes teníamos por sentado. Eso hace, esos son ingredientes que van sumándose para que estas manifestaciones, estas demandas frecuentes de servicio, porque las personas se sienten tristes, se sienten solas, están presentando síntomas de ansiedad, se esté dando con más frecuencia posterior a la pandemia. Doctora, ¿cuál de estos efectos, estas situaciones, la soledad, el encierro, el aislamiento, la distancia, el duelo, cuál de esto ha provocado que personas psíquica y psicológicamente sanas se hayan convertido en personas enfermas y se hayan convertido en pacientes comunes de la psiquiatría? Las estadísticas varían en los diferentes países, pero se ha presentado un aumento considerable de más de un 30% en la mayoría de la población que está demandando este servicio por primera vez, porque acordemos que hay una población que ya tenía temas de ansiedad, temas de tristeza previo. Eso es un promedio dentro de las estadísticas que les repito, pueden variar dentro de una población y otra. Entonces, tenemos, por ejemplo, casos donde un cabeza de familia que era proveedor, que era sostén, de repente se ve privado de empleo. Se han presentado casos donde familias que pasan tanto tiempo juntas, a lo cual no estaban habituados, porque cada quien manejaba su horario, que si los chicos las actividades académicas, los padres o los adultos ya con compromisos de empleo, de repente pasan una cantidad importante de tiempo y cada quien manejando temas propios, no lo estaban lidiando bien. Me explico. Yo tengo la preocupación de que soy cabeza de familia, he perdido garantía de cierta estabilidad económica que tenía porque hay un tema en mi trabajo que se me pararon, que sí, ahora me reintegraron, pero no sé si es formal o no. Los chicos manejaban al principio mal el tema de que le hacía falta esa socialización a la que estaba acostumbrado. Entonces nos topamos con una familia que cambiaron dinámicas muchas veces hasta de los horarios. Aún ahora que hay cierta apertura en los espacios, estamos todavía trabajando muchos temas de sueño que se desajustaron con el tema de la pandemia. Recuerden que hubo en una etapa donde como todo estaba cerrado, los horarios empezaron a hacerse no claros y personas empezaban a acostarse muy tarde, de repente me levanto muy temprano, o sea, un sinfín de situaciones, de dinámicas que fueron cambiando, donde cada uno de los miembros de esta familia iba transformando aspectos de su día a día, de su gestión del tiempo, gestión de emociones, y cada uno de ellos entonces interactuaba en una forma diferente, y eso muchas veces trajo problemas dentro de lo que es la dinámica y estabilidad de cada casa. Doctora, decía un amigo televidente que nos hizo la recomendación de que le preguntáramos de que él conoce de una familia entera de papá, mamá, 2 hermanos, una hembra y otro varón, que están en manos de psiquiatra a pesar de que a ninguno le ha afectado el COVID. Sí, como le decía, se nos han presentado casos de gente que antes nada que ver, o sea, que cuando uno le está levantando los datos generales y preguntándole de cómo han empezado los síntomas, no tenían historia de siquiera haber ido a terapia por un tema
de ajuste por un tema de crianza, no. Personas que habían mantenido estabilidad emocional a lo largo de los años, de repente están, porque recuerden que cuando hay uno de los miembros de este sistema familiar que de alguna manera está afectado, estamos hablando de emociones, no en parte infecciosa, porque no necesariamente, como dice usted, Ricardo, tiene que ser que hayan tenido o tengan COVID. Empieza a cambiar. Tengo a esta persona dentro de casa, esta persona que estimo, que amo, que es parte de mi vida, y esa persona está triste, está ansioso, está inseguro. Sin querer se salpican los demás miembros y cada uno empieza de la misma forma a manifestar cambios y no con la intención de que de cargar uno al otro, es que al final estamos juntos, somos parte de una unidad y cuando uno de esos eslabones cambia, se afloja un poquito, termina afectándose todo el sistema. A veces ya van a la consulta y usted lo ve y le dicen, doctora, pero yo creo que yo necesito un espacio para mí. Doctora, y usted podrá ayudarme a mí también, porque es que yo estoy aquí apoyando, pero es que yo también me siento mal. Y así se lo expresan a uno, esos familiares. Justamente tenemos una pregunta de una amiga televidente que dice que el encierro, la obligatoriedad de permanecer tanto tiempo en la casa, le llevó inclusive a sentirse sin capacidad para proteger y guiar a los hijos, y que pensó en el suicidio, doctora. Mire, si hay algo de lo que nos cuidamos mucho los profesionales de la conducta, cuando un paciente está triste, está manejando temas depresivos, es de la soledad, del aislamiento. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que por el tema de que estamos ante una enfermedad altamente infecciosa, el paciente lo primero que pasa se aísla. Entonces, al aislarse esa persona que de por sí estaba teniendo ciertos temas, cambios en su estado de ánimo, muchas veces estas emociones se acentúan. Y uno cuando está abordando al paciente, siempre es nuestro deber descartar si ha habido algún pensamiento recurrente de desestimar su vida, de minusvalía, si ha considerado eso. Lamentablemente es frecuente cuando nos dicen que sí. Aparte de que por la forma en que se maneja el mismo paciente, sufre mucho tanto la familia como el paciente en sí, porque recuerden que nosotros somos muy solidarios, muy dados a que si alguien está malito y tú y yo llevándole una sopita, van a llevarte tu medicamento, ven, ¿en qué te ayudo? O sea, esas son formas de nosotros manifestar afecto y preocupación. Nosotros, es ahora que nos estamos adaptando, que hay alguien que está malito y no le mandamos un mensajito, pero antes lo que yo entendía que era correcto, lo que procedía era yo ir a cuidarte. Ven, ¿en qué te ayudo? A fulano lo operaron. Ahí aparecían amigos solidarios cercanos, ven, pero yo te puedo asistir, yo te puedo... No, estamos ahora mismo frente a la situación del COVID, que lo primero que se hace es, esa persona, si su condición es muy delicada, pasa a un centro de salud y se aísla. Si está en casa, está aislado de los demás miembros de la familia para evitar mayor contagio. Entonces, esos elementos, más las preocupaciones propias de la salud, de cómo va a evolucionar el virus en mí, y si voy a tener una consecuencia importante, cuando se unen, tiene mucho que ver en esas manifestaciones tan profundas de tristeza que nos expresan los pacientes que han pasado por este proceso. Doctora, ¿es cierto que el encierro y el COVID también han llevado a la agresión física entre familiares, a la intolerancia y a los intentos de salir y abandonarlo todo? Lamentablemente, don Ricardo, como le decía ahorita, cada uno de los miembros de esta familia está experimentando en una forma diferente los efectos del aislamiento. Nos topamos con familias donde de repente teníamos años donde cada uno mantenía la dinámica de que a veces ni siquiera al mediodía podían comer juntos porque los compromisos de trabajo, que cada quien nos veíamos en la mañanita antes de salir, regresábamos en la noche. Algunos a veces trabajaban en el interior una parte de la semana. ¿Qué pasa? Viene esta situación tan peculiar, que no es un fin de semana, que no es una semana que nos fuimos de vacaciones, sino que se está prolongando.
prolongando donde ese aislamiento de que yo no puedo salir a comer un helado, recordemos que estábamos cerrados al principio, cerrados, recuerda las filas en los supermercados, un tema con las farmacias, bueno. Entonces, ya eso de por sí me va cargando. Yo estoy empezando a agobiarme un poco por este aislamiento, pero esa es mi cuota. Entonces, cada uno con su cuota, cada uno con sus frustraciones y algunas grietas que habían en algunas relaciones pasaron de ser grietas simplemente a convertirse en discusiones que subían frecuentemente de tono. Otra demanda de servicio con la que nos hemos encontrado con mayor frecuencia, porque sabemos que es un problema que siempre había estado ahí, son el tema de discusiones frecuentes de familias que a veces se han distanciado más, pese a que están más tiempo en un mismo espacio. Y en casos extremos se han presentado casos de violencia. Ahí está también el tema de que durante un tiempecito, ustedes recuerdan que aumentó el consumo del alcohol, entre otras sustancias. Entonces, son una serie de elementos que no es simplemente hablar del tema de esta pandemia desde el punto de vista infeccioso. También todos estos aspectos conductuales, todo este cambio ha traído consecuencias a nuestro cuerpo físico, pero también a nuestras emociones. Doctora, sabemos de la ardua labor que los profesionales de la psiquiatría han tenido desde el inicio de esta pandemia y la responsabilidad que tienen ustedes, los psiquiatras, ante los ojos de los demás y la sociedad, en la forma que conduzcan y que ayuden y acompañen a sus pacientes. Díganos, doctora, ¿cómo se ha comportado el coronavirus con los pacientes con enfermedades mentales preexistentes? Esto después de la pausa, doctora. Doctora, antes de irnos a la pausa, le dejaba la inquietud de que cómo se ha comportado el COVID y cuáles han sido los daños más puntuales en pacientes con problemas mentales preexistentes. Sí, otra de las aristas que podemos sacar de este proceso que se está hablando de COVID es que algunos pacientes durante este tiempo de pandemia, a veces por un tema de dificultarse las citas de inicio, que se estaban, recuerden que la demanda era tan alta por pacientes infectados que llegó un momento que la carga fue mucha. Incluso tanto en el sector público y privado, hay pacientes que a veces entonces estaban positivos al COVID, pero que también estaban con una crisis de su tema de salud mental preexistente. O sea, era un paciente bipolar, pero estaba en ese momento en crisis. ¿Qué pasa? Alguna de ese paciente podía ser que también estuviera positivo al COVID. De por sí, recordemos que había una limitante en el número de camas por el tema de, no, estamos hablando de una enfermedad que no era que daba un caso al mes. Te recuerda que los datos epidemiológicos están por las nubes. Entonces, eso dificultó mucho el acceso. Cada vez se fueron mejorando, se crearon. Primero no había protocolos. Se tuvieron que ir creando protocolos, tratando de no desproteger al paciente, buscando la manera de llegar a ellos, de accesar a los servicios. Ahí es donde se empieza formalmente a establecer cómo podemos establecer una consulta a la distancia para no dejar de brindar el servicio. Se unieron los profesionales de la salud mental, y digo profesionales de la salud mental porque aquí jugaron un papel muy importante también psicólogos para brindar líneas de ayuda para que las personas ante situaciones de crisis se le dieran las instrucciones de cómo poder manejar, crear una contención hasta que tuviera acceso a los servicios. Hoy por hoy se ha quedado por eso, cada vez que se demanda más las consultas que sean por línea, porque se ha visto la necesidad de que el paciente siga recibiendo su acompañamiento, independientemente si está positivo o no, buscar la manera de que pueda accesar a sus servicios de salud mental.
A propósito que usted lo menciona, doctora, en los pacientes que padecen el trastorno afectivo bipolar, ¿hubo mayor incidencia de crisis, mayores manifestaciones de enfermedad y de problemas de conducta en este tipo de personas con el asunto del encierro y el temor al COVID? En sentido general, lo que se reportaron fueron más casos relacionados a la ansiedad y a la tristeza. Los pacientes con trastorno de estado bipolar que presentaron que se descompensaron en algún momento, muchas veces tenía que ver con la dificultad que tuvieron para acudir a una evaluación en el momento que lo requerían, para recibir la atención, la medicación que ameritaban. Y algunos pacientes a veces presentaban episodios posterior a un internamiento en cuidados intensivos, fueron o abandonaron, se le interrumpió la medicación, se le dio una gran carga de medicamentos de otro tipo, con la intención de preservar su parte vital, o sea, pues su vida estaba en riesgo. Y por eso se vieron un aumento en crisis de pacientes que quizá tenían años compensados. A veces la familia nos decía, sí, doctora, lo que pasa es que yo desde que empezó la pandemia no había podido venir, no habíamos podido llegar, primero caí yo, después cayó el papá, después cayó el mismo paciente. Entonces, al perder esa continuidad, se presentaron muchos casos de crisis. Doctora, el acompañamiento psicológico social en pacientes, no vamos a decir en pacientes, en las personas con el problema del encierro, la ansiedad, el estrés causada por el mismo encierro, por el distanciamiento. Estos programas o estas terapias de acompañamiento psicológico, ¿cómo la desarrollan y le han desarrollado ustedes los psiquiatras a propósito de este encierro? Las primeras consultas se hicieron a vía remota, porque llegó un momento que había que buscar la manera de brindar el servicio. Había que buscar la manera, se crearon líneas para que los pacientes pudieran llamar. Luego las primeras consultas se empezaron a hacer por Zoom, por Meet. Se empezó uno incluso a entrenar cada vez mejor para desarrollar mejores habilidades para explicar el paciente, para abordar el paciente. Había cierta dificultad porque a veces, sobre todo en las personas mayores, no conocían mucho de este tipo de herramientas tecnológicas. Yo creo que al final nos ha servido para todos aprender y perfeccionarnos más en ese sentido. Pero esa fue la primera forma en que logramos llegar. Posteriormente se han ido abriendo paulatinamente, se han ido estableciendo ya los servicios presenciales, siempre guardando los protocolos de seguridad. Nosotros los profesionales de la conducta valoramos mucho el tema de ver al paciente. O sea, nosotros no es nada, en otras especialidades, bueno, que yo hago un tacto, que yo hago una radiografía, nosotros nos ayudamos también de estudios paraclínicos, pero el profesional de la conducta valora mucho hasta ver cómo entra ese paciente al momento de la evaluación. Cómo está vestido, y no estamos hablando de un tema de la calidad de la marca, o sea, nada que ver, es ver qué tanto autocuidado mantiene ese paciente, ver la expresión de ese paciente, ver los gestos que hace ese paciente cuando habla conmigo, el tono de la voz. Para nosotros el tema de que el paciente se proteja la cara, o sea, nos hemos adaptado, nos enfocamos mucho en los ojos. Hasta eso hemos tenido que aprender, porque para nosotros como profesionales, eso es una parte vital de nuestro proceso. Ahora, esto que usted señala es tan cierto y uno lo ha vivido de manera cerca. Muchas personas hemos vivido de manera cercana el asunto de cómo varían las personas, así como usted señala, hasta en el cuidado de vestirse, el cuidado personal, cómo se presenta. En el caso, doctora, de este acompañamiento social, que sabemos que ustedes, los psiquiatras, tienen una guía de procedimiento para el acompañamiento social y en el aspecto del acompañamiento por duelo, doctor. El duelo COVID ha sido un duelo diferente, con características propias. Recuerden que el paciente pasaba de estar aparentemente sano a dar síntomas
Y son muchas las historias que nos han narrado estos familiares cuando acuden buscando el servicio, que dicen, pero yo lo llevé ese día, lo internaron y yo no lo volví a ver más, doctora. Yo no lo vi más. Y le decían porque les dificultaba cerrar ese proceso, salir de esa etapa de choque porque no acababan de creerlo. A veces ese familiar moría en un espacio de tiempo muy corto, estaba totalmente aislado, donde sufría tanto el paciente como ese familiar, que sentía que no lo estaba acompañando, que no lo estaba apoyando. Luego vamos a un sepelio, que recordemos que solamente le permitían que 5 personas, que 10 personas. Ese afecto que muestran los amigos, que muestran la familia, de yo estoy aquí, yo te apoyo, ven, tú no estás solo, esa parte tampoco se tenía. Hubo un momento que recuerden que se le estaba permitiendo a los pacientes ver a la familia por lo menos por cámara y era buscando, usted sabe, algún tipo de acercamiento, algún tipo de vínculo para que no sientan, porque le describía a uno el familiar que estaba en ese proceso de duelo, que sentía, número uno, una negación muy importante, dos, sentía, yo siento que lo abandoné, porque yo no estuve, porque yo no lo pudo hacer. Entonces, estas características tan propias del tema de esta pandemia ha hecho que ese proceso de duelo sea más difícil de cerrar, porque no se dio ese proceso natural donde yo me voy preparando para lo que eventualmente va a venir, pero cercano a mi paciente, a mi ser amado, a mi familiar, sino que ha habido cierto distanciamiento que hace que se dificulte más procesarlo en una etapa inicial. Doctora, recientemente, a propósito de eso que usted señala, tuvimos la pérdida de un pariente cercano, una persona envejeciente de 92, 93 años, que se le llevó a una emergencia en un hospital, le hicieron una prueba de antígenos y dio positivo. Lo dejaron interno, lamentablemente. La persona falleció al día y medio de estar interno y le habían practicado momentos antes de morirse una prueba de PCR. Bueno, no salió el resultado, se procedió con el sepelio, con todos los protocolos adoptados por los profesionales de salud y las autoridades de la salud, y se procedió al sepelio con una reducida presencia, con un dolor inmenso, la ausencia de familiares que no pudieron estar y se sepultó al pariente. Y luego de sepultarlo, se notificó los resultados de la PCR y estaban negativos. Pregunta, doctora, ¿está esta familia expuesta a problemas graves psicológicos por el doble dolor de perder al pariente creyendo que estaba infectado con el COVID y agotar estos protocolos de distanciamiento? ¿Está esta familia expuesta a problemas psicológicos? Es muy importante que los más cercanos a esta familia observen cómo va evolucionando, cómo se está dando la respuesta del duelo, porque un duelo hay, bajo circunstancias muy particulares, como usted describe, don Ricardo. A veces nos sorprendemos por la fortaleza que hemos ido también desarrollando, producto a que todos hemos perdido a gente querida, gente cercana, y de repente vemos que se afronta con mayor entereza, pero no todos los miembros de la familia van a reaccionar igual. Al final nuestros sentimientos son muy individuales, pero es muy importante que ahora esos que están cercanos a ellos se mantengan observando. Estamos claros que va a haber una etapa de aceptación, una confrontación importante, donde el impacto de las emociones están, que veremos llanto, donde veremos, o sea, una serie de elementos muy propios del duelo. Lo importante aquí sería, adicional a eso, observar si alguno de ellos, en medio de este duelo, esa tristeza le embarga de una manera que, por ejemplo, descuida su alimentación, descuida la alimentación, se nos aísla más de los otros, si en algún momento expresa alguna idea que nos preocupe, porque recuerde que se mezclan ahí sentimientos de culpa, de frustración, hasta llegar a la aceptación. Entonces, los más cercanos deben mantenerse
no solo con la intención de apoyar y ser solidario, sino también observar cómo ese duelo va a ir avanzando en cada uno de los más cercanos. Doctora, en la terapia de acompañamiento por duelo, ¿esto conlleva secciones del psiquiatra con el paciente o es un acompañamiento de consultorio o un acompañamiento de una sala de terapias o de acompañamiento con terapias en el hogar? Bien, nosotros como psiquiatras nos entrenan básicamente para hacer el abordaje psicopatológico y farmacológico de ser necesario en el paciente. Hay algunos psiquiatras, como es mi caso, que aparte de eso tenemos una formación adicional en el tema de terapia, porque algunas familias con terapia, con acompañamiento, procesan el duelo sin una necesidad farmacológica. Las intervenciones se pueden hacer, se deben hacer en forma individual, pero también en forma familiar, porque hay un elemento común en todos. No es que el papá está triste porque perdió a tal persona. No es que el hijo esté triste porque perdió a tal persona. Es que aquí todos tenemos un elemento en común, una pérdida. O sea, es un dolor compartido, es un dolor, es una falta que está sintiendo todo el sistema familiar. Por tanto, las intervenciones se hacen con una atención individual para valorar cada caso, pero también con la intención de brindar un apoyo a esa familia y soporte para afrontar este proceso tan importante. ¿Hay un ritual terapéutico para las despedidas, para acompañamiento en las despedidas de los seres queridos que han fallecido? Dependiendo de la etapa en que nos aborde la familia o el paciente, o sea, el individuo, si es en el caso individual, va dirigida nuestra atención. O sea, una cosa es cuando nos llega una persona que está todavía en la etapa de choque, donde hay cierta incredulidad y hasta resistencia a procesar el evento. Otra es cuando está ya en un proceso donde empieza a procesarlo, pero a la vez es en ese punto donde las emociones más intensas aparecen. Vemos ese llanto profundo, esa falta ni siquiera de interés para comer, para dormir, porque es tan fuerte el dolor que embarga a esa persona, porque está por primera vez procesando el hecho. No es que se va por una semana, no es que se va por un mes, es que lo perdí. Otra es la etapa donde ya el paciente empieza a experimentar la aceptación para el cierre. Hay algunas personas que cuando nos toca trabajar, lo primero que identificamos es en qué etapa está, porque muchas veces se da la situación de que se quedan en una etapa y tienen dificultad para dar el paso siguiente. Doctora, se nos acabó el tiempo, ya producción nos está haciendo señas, pero quisiéramos, doctora, que por favor un mensaje de orientación a los amigos televidentes de Consulta Participativa y que nos diga, doctora, y a los amigos televidentes de Consulta, ¿dónde está usted? ¿Dónde pueden contactar? Bien, mi recomendación a nivel general es, si entiende que de una tristeza, de una preocupación cotidiana, esto se está convirtiendo en parte de día a día, de mi día a día, que ya es que yo me siento triste cuando me levanto, es que me siento angustiada durante las tardes, es que ya yo no puedo dormir. Cuando identifique que esto está afectando diferentes esferas de su vida, es que no me siento triste cuando estoy en la casa, es que no me estoy concentrando ni siquiera en mi trabajo. Cuando notamos que hay cambios dentro de los patrones de nuestras rutinas diarias, incluso de nuestro autocuidado, no me estoy alimentando bien, estoy descuidando tal medicación que se supone que debo de llevar rutinariamente, no dude en buscar ayuda. No subestimemos la tristeza, no subestimemos la ansiedad, no subestimemos nuestras emociones. A veces la persona está sumida en una tristeza tan importante que se le dificulta alzar su voz y pedir esa ayuda. Pero si usted está cercano a alguien que identifica que puede estar pasando por este proceso, la mejor manera de mostrar amor
es conducirlo a buscar ayuda y acompañarlo dentro de lo que esta nueva realidad nos permite en este proceso. Esa es nuestra intención como profesionales de la conducta. Nosotros nos sentimos no solamente que esto es nuestro trabajo, sino que es un compromiso incluso con nuestra sociedad. Bien, doctora. Gracias. ¿Dónde está usted finalmente, doctora? ¿Dónde contactarla? Bien, yo estoy en el Instituto Médico Psicológico de la Atención a la Familia, IMAFA. Mis redes son doctora Annabel Espinosa. Pueden buscarme así tanto en Instagram como en Facebook. Ahí están todos los datos para contactar una cita al 809-221-3601 o buscarme en las redes como doctora Annabel Espinosa. Con todo el gusto les asisto. Bien. Doctora, gracias. Se nos fue media hora, nos quedamos con una cantidad de preguntas y por esto queremos dejar las puertas de consulta participativa abiertas para un próximo conversatorio con nuestros amigos televidentes. Gracias del alma, doctora, por sacar de su tiempo para estar con nosotros. Gracias por invitar. Bien, amigos televidentes, a ustedes nuestra exhortación, que no es una exhortación, sino es algo casi obligatorio. Tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra familia, nuestros amigos y nuestros relacionados. Estamos viviendo una ola del COVID-19 donde hay un alto número de contagios por la variante Omicron. Por favor, observemos las directrices de los profesionales de la salud y de los médicos y de las autoridades de la salud. Lavados de manos. Continuemos, no abandonemos nuestra mascarilla, el distanciamiento social y sobre todo, si no es obligatorio, permanecer mayor tiempo en casa. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.